Listo. Vamos a empezar. Dice el código laboral en el Ecuador. Como ustedes saben, el código laboral existe a nivel mundial, de manera general, pero cada país, digamos, en este caso van a tener sus propias leyes, digamos, las leyes internas, que en nuestro Ecuador no se olviden que está por encima de todo lo que es algún reglamento, algún código de convivencia. La ley está por encima de todos ellos. Vamos a empezar. Dice el Código Laboral del Ecuador. Empezamos, vamos a ver la duración máxima de la jornada de trabajo. Vamos a ver lo que son los descansos obligatorios y nuestras vacaciones. Primero tenemos que saber qué es una jornada de trabajo. Jornada de trabajo es las horas que yo dedico a mi trabajo, pero las horas legales que son 8 horas diarias. No siempre va a ser de 8 a 4 de la tarde o de 7 a 4 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. Obviamente separando la hora o algunos toman 2 horas de alimento, ya es muy aparte según cómo se haga el contrato. Pero tenemos que cumplir al día 8 horas, a la semana 40 horas semanales. Esa es nuestra jornada laboral. Si alguien me dice, profe, pero yo trabajo de 1 de la tarde a 10 de la noche o a 8 de la noche, 9 de la noche, ya debo cobrar horas ordinarias. No, esa es su jornada laboral, es decir, sus 8 horas diarias que tiene que trabajar. Usted está consciente que diga, bueno, yo, profe, trabajo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche o desde las 4 de la tarde, 12 de la noche. Esa es su jornada laboral, son 8 horas diarias. Ahora, adicional a esas 8 horas que usted trabaje, ahí sí ya va a otro tipo de pago que tiene que exigirse. Tenemos los descansos obligatorios. ¿Cuáles son los descansos obligatorios? Es decir, los días que usted no va a trabajar, las horas que usted no tiene que trabajar. Esos son los descansos obligatorios y las vacaciones. Como vimos en la clase pasada, las vacaciones eran más o menos 15 días a cada año, y según los años, hay empresas que según los años van trabajando, se van aumentando las vacaciones, según las empresas, vuelvo a repetir. Tenemos, primero, ¿qué es el código laboral? Primero es un documento. ¿Por qué le llaman un documento? Porque está plasmado en un material por el que se rige la ley laboral ecuatoriana, la ley que está encima de todo. Este código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores, trabajadores y proveer los medios conciliación, respectivo interés y definir el contrato de trabajo. Eso se encarga el código de trabajo, es conciliar. ¿Qué significa? Llegar a un consenso, llegar, digamos, tener, digamos, a cumplir las dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Primero, la que es el empleador, que es la persona que se encarga de dar trabajo o de contratar, que no siempre va a ser el propietario, y los trabajadores, que somos las personas que vamos a realizar la actividad, ya sea en este caso manual o también intelectual, ¿sí? El trabajo físico o también intelectual. ¿Cuál es la diferencia? El físico es donde yo voy a hacer, digamos, a cargar algo, a cortar algo, a cosechar algo. Eso es el físico. Y cuando hablamos de intelectual, digamos, es yo voy a enseñar, yo voy a cuidar, los doctores ponen en práctica sus conocimientos, los mecánicos, los profesores. Entonces, ahí estamos vendiendo, en este caso, trabajo, pero intelectual. Sea cual sea los trabajos, el código del laboral se encarga de regular, que se cumpla, dice, que se cumpla todo lo que es dentro de un contrato. Haciendo un poquito de énfasis, no olvidemos que un contrato no es que diga, yo como empresa hago este contrato y ya está. No, todo contrato tiene que ir aliado o tiene que tener mucho o conocimiento de las leyes laborales. No puede yo hacer un contrato de 12 horas diarias, pero se está saliendo del código de trabajo, entonces ya es inválido esos contratos. Dice la contratación del trabajador. En el Código de Trabajo establece ciertos requisitos para determinar la existencia y validez de un contrato de trabajo, así como las obligaciones específicas que se derivan del mismo.
A diferencia de al conocimiento que ya tenemos de los diferentes tipos de contratos de trabajo, el contrato mínimo, un contrato, digamos, que ya es de mínimo de 1 año, adicional a los contratos que son a prueba, con los temporales y todo, pero mínimo es un contrato de 1 año. Que es también el contrato de trabajo. En este caso, perdón, la contratación en este caso es una participación de las dos partes, el contratador y el contratante o el contratado. Pero también tenemos el contrato. ¿Qué es el contrato? En este caso dice que de manera general cualquier relación en la cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra bajo la dependencia. ¿Qué significa dependencia? Es que yo me debo a las reglas, en este caso, a las decisiones, al mando de otra persona. Dice que y dirección inmediata o delegada de esta, a cambio de una remuneración, es decir, a cambio de un salario. Se considera ser un contrato en el artículo 1 del Código de Trabajo. Perdón. Vamos a ver sobre la jornada de trabajo. Dice que la jornada normal, denme un segundito, dice la duración normal de una jornada normal no podrá exceder de 8 horas por día, ni de 48 horas por semana. Sin embargo, los trabajadores que desempeñen puestos de dirección o de inspección pueden permanecer en sus trabajos hasta 10 horas por día. En este tipo de trabajos, por ejemplo, ya son las personas que llevan las administraciones, ¿sí? Las personas que llevan las gerencias, las departamentales. Porque los trabajadores nos vamos, digamos, ya termina, es como que yo en el colegio, yo a la 1 ya me voy. Pero la señora rectora, los rector tienen que quedarse unas horas más para dejar todo, digamos, en orden, para tomar decisiones para el siguiente día y cosas así. Entonces, estas personas, estos trabajadores tienen que quedarse unas horas adicionales. Obviamente, no es que el contrato para ellos son las 10 horas, no. Ellos ganarán también sus horas ordinarias o las horas suplementarias o las extraordinarias. Entonces, dependerá de acuerdo al tiempo que trabaja. Pero los trabajo normal es 8 horas diarias, 40 horas semanales. Dice, trabajo de las personas privadas de libertad, es decir, las personas que están en la cárcel. En el proyecto se regula con base en la Constitución el trabajo de las personas privadas de libertad, con acceso a sus plenos derechos en calidad de trabajador. Esta regulación incluye a las y los adolescentes infractores. Estamos hablando de las personas que también tienen, las personas que tienen, digamos que privadas de libertad, también tienen sus derechos como trabajadores. También a las personas adolescentes infractores, los que están en centros de rehabilitación, algo así. Pero no se le aplica totalmente a los adolescentes. Tenemos la prohibición de discriminación. Se establece como principio la no discriminación directa o indirecta por razones de etnias, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, entre otras, para lograr la inclusión de todo ciudadano a la actividad laboral. En caso de incumplimiento a estos principios y disposiciones legales, se establece como sanción la imposición de multas ejemplares. A raíz de lo que existe y por el lado positivo, existe lo que son las cooperativas, los derechos laborales, actualmente ya no pueden, ya no deben, más que todo, por el hecho moral, valores y también por la parte legal, ya no deben existir lo que es la discriminación. Muchas empresas dicen no contratamos mujeres o no contratamos, digamos, llamémosle personas con diferentes tipos de etnias, hablamos de religiones, edades, sexos, identidad de géneros, entonces sí existe todavía, porque llegamos al punto de decir que es que las mujeres no pueden trabajar, no son capaces como los varones. Aunque no lo crean, a muchos de ustedes pueden decir, pero profe, actualmente no existe, todavía existe, entonces eso legalmente, la persona, digamos, que yo me sintiera discriminado en mi trabajo, digamos, por lo que yo soy pues hablemos de que yo soy de un pueblo pequeño y mi tono de voz es diferente,
o cualquier tipo de diferencia, entonces yo tengo derecho a exigir que se me respeten y las sanciones pueden llegar a ser muy fuertes también. Pero tenemos que saber que nosotros en la actualidad la discriminación ya no debe de existir. Tenemos, dice, la nacionalización del trabajo. El 80%, por lo menos, del número total de trabajadores en una empresa debe estar integrado por ecuatorianos. Es decir, no existe ahí la discriminación. Al decir, no es que yo voy a contratar solo ecuatorianos, no contrato, llamémosle comúnmente los que están ahora más habitando en nuestro país, llamémoslos venezolanos. No puede haber más, en este caso, del 20% de extranjeros en una empresa nacional. No debe haber. El 80% dice que tiene que ser ecuatorianos. Y los demás también, ahí sí pueden poner o contratar personas extranjeras. En nuestro país, por ejemplo, lastimosamente, como las empresas no les importa el bienestar económico, social de los trabajadores, están llegando a contratar personas extranjeras que están solicitando que se les cancele el sueldo por muy debajo. Y eso afecta a nuestra economía personal y laboral. ¿Por qué? Porque en nuestro país no se puede subsistir con un ingreso muy bajo. No se puede subsistir. Entonces, ahí nosotros también podemos saber si en una empresa de 10 trabajadores hay 5 extranjeros y 5 ecuatorianos, tenemos el derecho a exigir que tiene que haber 8 ecuatorianos y 2 extranjeros. No es la discriminación, es un derecho como ciudadanos ecuatorianos. Dice la prohibición de publicación de salida de ex trabajadores. Se incluye en el proyecto la prohibición de que el empleador publique anuncios de prensa advirtiendo la salida del trabajador, excepto en casos de recaudadores y vendedores. Es prohibido que se anuncie la salida de un trabajador. La mayoría de edad para trabajar. La mayoría de edad para la materia laboral se adquiere tener, dice, mínimo 18 años. Sin embargo, un menor de 18 años de edad puede trabajar, pero con autorización de los padres, con la condición de que su jornada máxima tiene que ser de 6 horas. En este país, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, que quizás en muchas empresas no contratan menores de edad, pero sí se puede contratar, pero con una jornada de 6 horas diarias y que tenga la autorización de los padres de familia. Ahí sí se puede contratar. Hablemos de los adolescentes que son de 17, 18 años. Regulación de derechos de huelga tenemos. Actualmente la huelga se le realiza en la entrega de las instalaciones de la empresa del comité de trabajadores previo inventario. Con la propuesta se pretende, que la ejecución de estos derechos se lo haga sin entrega de instalaciones y se realicen fuera de las mismas, con el fin de precautelar la integridad de los trabajadores y a su vez evitar que no haya peligro de desmanes o daños en las instalaciones del empleador. Todas las personas, incluso en muchas empresas existen lo que son los los sindicatos de trabajadores. Eso es muy bueno que exista. A muchas empresas no les va a gustar porque así unidas las personas, todos los trabajadores unidos pueden alcanzar muchos beneficios para lo que son, digamos, el grupo de los trabajadores. No todas empresas les permiten. Cuando hay un trabajador que ya empieza a ser líder, ya empieza a juntar sus personas para que les apoyen y formar un sindicato, ya le despiden, que es también de manera ilegal, porque también es uno de los derechos que se puedan realizar, en este caso, agrupaciones, sindicatos, realizar huelgas, pero sí, en este caso, como se dice, que no exista, llamémosle violencia. Vamos a ver el salario. ¿Qué es el salario? Aquí nosotros sabemos que el salario es una remuneración que recibe el trabajador por su trabajo. Dice que como compensación del trabajo no puede ser inferior al salario mínimo legal establecido en el artículo 193. No puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Es decir, que un trabajador debería ganar, mínimo el salario básico unificado.
que en este país, desde enero de este año, el 1 de enero, es de $425. Un trabajador debe ganar mínimo ese salario. Me van a decir muchos de ustedes, pero profe, hay personas que ganan hasta 200. Vuelvo a repetir, la necesidad de mano de obra, la necesidad, digamos, de trabajo, les va a llevar a aceptar este tipo de pago, pero no es lo legal. Tenemos el salario mínimo. Como decíamos así, el salario mínimo cuando uno se contratan entre dos personas, tiene que tener en este caso un sueldo, un salario mínimo. Obviamente con eso no quiere decir que como tiene mínimo no se le va a pagar lo que son los seguros. Tiene también derecho. Tenemos aquí las horas extraordinarias y nocturnas, ya conocidas como las horas extras. Las horas trabajadas en exceso de las 44 horas semanales deben ser pagadas con un aumento de un 35% de la hora normal. Eso está en el artículo 203. Las horas trabajadas en exceso de 68 horas a la semana serán pagadas con un 100% del aumento. Las horas laboradas en un horario nocturno serán pagadas con un aumento adicional de un 15%. Ya les explicaré más adelante detalladamente este tipo de jornadas. Tenemos un salario de Navidad. Todo empleador está obligado a pagar al trabajador el salario de Navidad. Consiste en el 12ª parte del salario devengado por el trabajador en el año calendario, que ahí viene el 13º y el 14º, que también les explicaré más adelante. Tenemos la participación de los beneficios de la empresa. Estamos hablando aquí de las utilidades. En el artículo 23 está que tenemos el derecho a exigir los beneficios de la empresa. Tenemos también conocimientos que tenemos licencias, en este caso por matrimonios, que son 5 días, muerte del padre, madre, abuelo, hijo, cónyuge o compañero, que son 3 días, alumbramiento de esposa o compañero, en este caso son 2 días de licencias que le da. Aparte, en este caso, como habíamos visto en las diapositivas pasadas, tienen 15 días tanto el padre y la madre en este caso, digamos, de permisos o licencias cuando son padres o madres. Vacaciones. Los empleadores tienen la obligatoriedad de conceder a todo trabajador un periodo anual de vacaciones. Al momento de decirles periodo anual, no les estoy diciendo que es en diciembre o es en enero. No. Es de acuerdo digamos, a la fecha que ustedes hayan ingresado a trabajar. Si en una empresa hay 10 trabajadores, no pueden salir todos, digamos, los 10. Tienen que salir de acuerdo a un cronograma que se realice en el trabajo. Son 14 días de descanso. Luego de los 5 años, el trabajador debe aumentar 18 días laborales por año. Terminación del contrato, es decir, cuando el contrato se termina. El contrato del trabajador puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad de las partes. Es decir, sin responsabilidad es cuando ya se terminó la fecha. O con responsabilidad cuando me pongo de acuerdo, la verdad que yo ya no puedo trabajar, tengo una mejor oferta laboral, hablo con mi jefe, le digo la verdad necesito que este contrato se termine. Si llegamos de acuerdo a las partes, pues ya no habría ningún problema. ¿Sí? O también puede dice que un contrato se puede terminar por desahucio, por despido del trabajador o por dimisión del trabajador. Eso está en el artículo 70. La terminación sin causa es un desahucio. Tanto el empleador como el trabajador tienen derecho a poner término en un contrato de trabajo por tiempo indefinido sin necesidad de alegar causa alguna. La parte que pone fin del contrato deberá dar un aviso previo a la otra, es decir, cuando ya se les acaba el contrato. Dice, el empleador que ejerza el desahucio debe pagar al trabajador un auxilio de cesantía, conforme el cuadro siguiente. Tiempo de empleo, auxilio de cesantía.
de 0 a 3 meses no hay auxilio de cesantía. ¿Qué significa cesantía? Cuando usted ya deja de trabajar, ya queda sin trabajo, está cesante, la palabra cesante. Entonces ahí viene esa cesantía, es decir, que ya usted está sin trabajo. Usted se queda sin trabajo, si usted ha trabajado de 0 a 3 meses, no tiene derecho a exigir ningún fondo de cesantía. De 3 a 6 meses son 6 días de salario. De 6 a 12 meses, 13 días de salario. Y un año, 21 días por año. Y si son 5 años, 23 días por año. Tiene derecho a exigir ese auxilio de cesantía, es decir, un dinero adicional y se calcula de acuerdo al tiempo que usted haya trabajado. Terminación por causa, es decir, por despido. El despido es la terminación del contrato del trabajo por voluntad unilateral del empleado, basada en el alego de una justa causa. El despido es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una de las causas enumeradas en el artículo 88 y en el artículo 93. Es decir, si yo, digamos, me dicen que tengo que cumplir una jornada de 7 a 4 y llego todo el tiempo a las 8, ahí estoy incumpliendo una obligación. Que si yo llego, digamos, ebrio, perdón, en estado de embriaguez, si yo tengo una enfermedad contagiosa, digamos, yo tengo problemas legales, digamos, una orden de aprehensión, entonces ahí sí me pueden despedir, sin darme, digamos, en este caso, justificaciones. Terminación por causa determinada, es la dimisión. Dimisión es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del trabajador, basado en el alegado de una justa causa. Es decir, que aquí si yo me pongo de acuerdo con mi jefe de que ya no quiero trabajar y el jefe está de acuerdo, entonces ahí hay una dimisión. Ya no puede haber problemas legales porque no llegamos a un acuerdo entre las partes. Terminación por causa de incapacidad o muerte del empleador. Si hubo un accidente de trabajo, y que quedó en una incapacidad, o también quizás cuando llegan a situaciones graves que es la muerte. En el caso de incapacidad o muerte del empleado, el empleador deberá pagar una instancia económica a este o a sus herederos, conforme a la tabla siguiente. Si yo llego a fallecer, hay mis herederos. Si soy soltero, los herederos llegan a ser hasta los hermanos. Si yo soy, digamos, en este caso, soy casado, hasta mis hijos. Tienen que llegar esos, digamos que esa remuneración. Si es por asistencia económica, la duración, si usted trabajó de 3 a 6 meses, es 5 días de salario. Si trabajó de 6 meses a un año, 10 días de salario. Y si es un año en adelante, son 15 días de salario por año. Tienen derecho, en este caso, por incapacidad o muerte del empleado. Protección de maternidad. El empleador no podrá poner fin al contrato de trabajo por desahucio, duración de periodo, de la gestación de la trabajadora y hasta 3 meses después de la fecha de parto. Es decir, no va a poder ser despedida una persona que esté, digamos que embarazada. No puede despedirle, ahí sería un despido intempestivo y le podría ir muy mal. ¿Y cuándo le podría despedir? Obviamente, si ya está incumpliendo en algo, es 3 meses después de que haya retornado a su trabajo. Ahí sí puede. Si incumplió en algo, puede también terminarle el contrato. Tenemos un impuesto hacia la renta, es decir, cuando se paga los impuestos cuando nosotros ganemos un salario más o menos, creo que está en este año sobre los 13,410, algo así en este año. Si nosotros ganamos por encima de ese anual, de ese sueldo anual por año, entonces tendremos nosotros que ya pagar unos. Una pregunta, Alicia. Buenas Dígame. noches. ¿Cómo es eso de que ahorita el sistema de facturación ha cambiado y ahora toca facturar solamente mediante, ya no con facturas así, digamos, facturas Físicas, físicas, sino facturas solamente electrónicas. electrónicas? Sí, la verdad que yo le veo por un lado bueno, con todo Buenas respeto noches. de todo eso.
quizás se le hará un poquito complicado a las personas que no manejan tecnología y que si tienen en este caso el RU o el RIMPE, tendrán que actualizarse, que no es complicado. Pero este tipo de actividades son más fáciles. Reduce la utilización de papel, indirectamente la contaminación, la tala de árboles, sí, de un porcentaje, pero significativo. También en este caso las facturas van a poder llegar directamente a los trabajadores sin necesidad de estar llenándolos, escribiéndoles. Aunque no lo crean, la administración de las facturas va a ser mucho mejor porque nosotros no vamos a perder, se me perdió el talonario, se me perdió la factura, no, vamos a tener todo en nuestro sistema. Lo que sí se va a tener que utilizar es una firma electrónica, me imagino, si hay la oportunidad más o menos de en estas clases, no sé, la verdad que no tengo conocimiento, si ya llega el examen, cambiar de asignatura o sigo con esa asignatura, podré tratar de darles una pequeña, más o menos, explicación de cómo va a ser la facturación electrónica. Sí, le Pero, rogaría de la manera más comedida, Licen, porque la verdad a nosotros, o sea, yo sí facturo bastante porque trabajo con la fábrica de balanceados del Cibal. Entonces, a mí sí se me hace un poquito complicado porque yo lleno la factura, me voy, me hacen la retención y me cancelan. Ahorita está un poco complicado porque dicen que mediante el teléfono yo puedo llenar la factura y enviar directo al cliente, pero ¿cómo cobro? O sea, es muchas cosas, o sea, y ahorita ya han tenido una reunión, la verdad no pude ir, ya han explicado toda esa situación y dicen que hasta el 30 de este mes nomás van a recibir las facturas, como usted dice, las facturas, electrónicas, no, o sea, físicas. las físicas van a recibir solo hasta el 30. Y de Sí, ahí ya estoy jodido porque no sé ni cómo será de manejar ese programa. claro, ya le digo, aunque no lo crean, va a ser mucho más fácil. Quizás hasta manejar va a ser un complicado, pero he tenido la oportunidad de utilizar un par de veces, porque yo también facturo y es muy sencillo. Y como usted mismo dice, del teléfono puede hacerlo. Ya se está obviando de llevar físico, talonarios, y se perder. No, no, no. Ahora todo es digital. Ya, pues, déjeme, vuelvo a repetir, hasta el día de la próxima semana ya me dan a mí una, los direccionamientos si sigo dando esta asignatura o la verdad, todo el módulo o me van a cambiar. No tengo entendido, la verdad, es la primera vez que estoy dando a convalidar. Entonces, pero con todo haré un esfuerzo. Listo, voy a continuar. Como les había dicho, todos los trabajadores que ya sean servidores públicos o servidores, en este caso privados, si tenemos un sueldo anual bruto, digamos que $13,410 estaba hasta el año diciembre, la verdad que no me puse al día en eso. Si yo gano 13,410, gano 13,409, no pago impuestos. Pero al momento de ganar 13,411, yo ya tengo que más o menos devengar impuestos. Para eso es importante que nosotros de ahí sí ya tengamos facturas de las cuatro principales: alimentación, medicina, educación y vestimenta. Eso es lo que más se puede devengar. Ahí sí ya tenemos que pedir facturas, eso también es una fórmula que no es difícil, pero esperemos que tenga tiempo y pueda explicarles. Eso también habla del impuesto sobre la renta. Tenemos la seguridad social, que en este Ecuador es conocido como el seguro. Tenemos el derecho a exigir, dice a los empleados y a empleadores a contribuir al sistema de seguros institucional instituido por dicha ley, la cual contempla tres tipos de asistencia, ya sea seguro de salud, seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, o fondos de pensiones, seguros contra riesgos laborales. Podemos recibir eso. Cada una de esos tiene su temporada, su tiempo también. También tenemos los trabajadores domésticos. No soy partidario de nadie, pero en cierto gobierno se defendió bastante lo que son los derechos de los trabajadores domésticos. Prácticamente no eran aseguradas, no tenían sus beneficios, pero en cierto gobierno sí se hizo más o menos, se aplicó mucho a este tipo de trabajadores, que se les tenga
en el mismo rango de los demás y se les exigía a la mayoría de ellos a que sean asegurados, digamos, en este caso. Dice que los trabajadores domésticos no se benefician del régimen general establecido del Código de Trabajo, sino que se encuentran sometidos a un régimen especial, sin olvidar que como cualquier otro trabajador tiene beneficios de seguridad social. Estamos hablando del seguro. Listo. Hasta ahí hemos visto el Código Laboral del Ecuador. Repito, es muy importante que si nosotros tengamos, si ustedes tienen un poquito de tiempo, leer el Código de Trabajo, se van a dar cuenta que nosotros estamos, en nuestro derecho estamos bien o muchos de nuestros derechos han sido violados. Entonces, nosotros podemos exigir, de acuerdo a la entidad que trabajemos, yo imagínese, yo diga, yo mañana voy a exigir horas extras, no lo voy a poder hacer porque el Código de Trabajo no me ampara en ciertos reglamentos, no nos ampara a los trabajadores, a los servidores públicos sin fines de lucro. Entonces, repito, es importante que nosotros digamos, nos empapemos, estudiemos, analicemos esta ley, que es el Código de Trabajo.